buenas gente y bienvenidos a esta nueva sección llamada Retroanálisis. El día de hoy revisaremos una consola que de seguro estuvo en tus manos, odiada por unos, amada por otros, pero al final jugada por todos. Me refiero a la clónica de NES, Famiclones, o como la conocemos por acá, Polystation. Partiendo con un poco de historia, en el año 1983 se comenzó a comercializar una de las consolas más icónicas y revolucionarias de su época, la Nintendo Entertainment System, o más conocida como NES. La NES fue comercializada de manera exitosa en una gran parte del mundo, abarcando el continente europeo, Norteamérica y una gran parte del continente asiático. Sin embargo, pese a su éxito rotundo en dichas partes, hubieron lugares a los cuales por X motivo no pudo llegar. En dichos lugares comenzaron a surgir desarrolladores que, tomando el código y hardware de la NES original, produjeron clones casi idénticos. Tal es el caso de la Dendy, una videoconsola creada en Taiwán y la cual tuvo mucho éxito en la antigua Unión Soviética. Con el pasar de los años, comenzaron a salir clones que emulaban casi a la perfección los cartuchos y el hardware de la NES original, como lo fueron la videoconsola NASA, que inclusive llegó acá a Latinoamérica. Yo creo que muchos de ustedes deben recordarla por su parecido que tiene con la consola NES original. Sin embargo, desde los 90s, comenzó a producirse en masa un chip que emulaba todas las características de la NES, pero en un espacio mucho más reducido. Este chip es conocido como NOAC. Esto, sumado a la llegada de nuevas consolas como lo fue la Super Nintendo, Sega Genesis y en especial la PlayStation, produjo que los desarrolladores aprovecharan el menor tamaño de los microchips y las carcasas de estas nuevas consolas para así crear clones que por dentro mantenían el hardware de una NES, pero por fuera eran idénticas o al menos muy similares a otras consolas de la época. Dado la cantidad de ventas y éxitos que tuvo la consola de Sony, es que se comenzaron a crear primero clones con la versión FAT y luego con la versión Slim, la cual a mi parecer es la que más se ha visto hasta ahora. De aquí viene la Polystation, con un precio claramente inferior a la consola original que intentaba copiar, tanto la NES como la PlayStation, y gracias a que Nintendo ni PlayStation nunca tomaron verdaderas cartas en el asunto con el tema de sus patentes en esta parte del mundo, o bien si lo hicieron bastante años después y por lo que sé, perdieron la demanda contra estas Famiclones, produjo que se comenzara a ver ya en todos lados, en ferias, comercios establecidos, locales de videojuegos, etc. Sin embargo, no todas estas Famiclones eran un clon de la NES original. Existieron también otras que emulaban consolas como la Sega Genesis, las cuales estaban muy bien hechas, la verdad. Dentro de la Polystation encontrábamos un chip NOAC, como había mencionado anteriormente. Este chip se encargaba de emular por hardware la CPU de la antigua NES, el cartucho de slot, el chip de slot y la PPU. De esta manera ocupaba un espacio mucho más pequeño e ínfimo a comparación de la placa de NES, como podemos ver acá. Y esto producía de que pudieran crearse una inmensidad de carcasas o ocupar carcasas de otras consolas donde podía conectarse esta pequeña placa. Esto se traducía en chips y hardware de una calidad mucho más baja. Estas llamadas lentejas que vemos acá en la fotografía eran muy fácil que se quemaran, se recalentaran o una subida de voltaje y adiós, Polystation. La entrada de voltaje generalmente era de 9 voltios y 300 mA, a comparación de la NES original que, si bien eran 9 voltios, eran 850 mA los que ocupaba. El lector de cartuchos es igual, es un clon de la Famicom original, la versión japonesa. En otros, como la NASA, la que llegó acá a Latinoamérica, se incluía además uno de la NES norteamericana. A veces inclusive se incluían ambos en la misma consola. Mientras que la entrada para los controles era similar, por no decir igual, a la usada en la Sega Genesis. Mientras que los controles en las consolas de PlayStation eran los de la PlayStation FAT, sin los análogos. A esto se sumaban 2 o 3 botones, dependiendo del caso. Tenemos Power Reset y uno para la tapa si cierra la versión de la PlayStation. La carcasa podía ser cualquiera que se le ocurriese al desarrollador. En este caso que estamos tratando acá, la que más se ha visto, además de una de las más clonadas, fue el caso de la PlayStation, tanto la versión FAT como la Slim.
Yendo a la caja, encontrábamos generalmente dos controles de una calidad bien variable. Por ejemplo, en la versión de NASA, si bien los controles eran iguales a los de la Sega Genesis, la verdad es que funcionaban bastante bien, pese a tener los botones un poco duros. Dependiendo del desarrollador y el cariño que le pusieran a la consola también. Además encontramos una pistola, transformador y a veces un cartucho con 9.999.999 juegos en uno, de los cuales solo habían aproximadamente 8 juegos programados y los demás eran o copias con el nombre cambiado o los mismos juegos con gráficos diferentes. Los videojuegos en su mayoría eran copias de los originales sin licencia, los cuales a veces incluían leves cambios gráficos o ediciones de audio. La caja a veces trataba de emular a otras consolas de la época. Recuerdo inclusive haber visto que traían la consola enfrente con varios juegos o personajes en 3D, mientras que a un lado presentaba con la misma tipografía de la Nintendo 64 las cualidades de la consola. En esta parte es donde generalmente se exageraban las mismas, puesto que se exhibían datos como si la consola en sí fuera capaz de correr juegos en 3D o mantener audio estéreo, lo cual no era real en el momento de conectarlo. En cuanto a las comparativas, suelen ser consolas con una baja resistencia al uso. Los controles tienden a ser de baja calidad, con botones duros, y la placa de la consola muchas veces se sobrecalentaba en exceso, al igual que el transformador, generando que ésta se quemara o dejara de leer los cartuchos. No obstante, en cuanto a la calidad de los videojuegos, la imagen y el audio, las diferencias no son realmente apreciables, al menos a simple vista. Eso sí, estas sí existían. Debido al bajo costo de producción y ventas de estas consolas, es que gozaron de cierta popularidad. Esto produjo que varios compradores que no tenían mucha idea de lo que estaban comprando, generalmente adultos, madres, padres, etc., llevaron a sus casas una PlayStation pensando que estaban cumpliendo con el posible pedido de sus hijos, sin pensar que existía una diferencia abismal entre la PlayStation original y la PlayStation. Se creería que luego del auge de Nintendo y Sony con sus respectivas consolas y la masificación de las mismas, incluso en los países donde antes no llegaban, de cierta forma presionarían a la PlayStation a desistir en su desarrollo. No obstante, hasta el día de hoy se han seguido vendiendo, ocupando diseños de otras consolas conocidas. Está la PlayStation 2, Game Boy, PSP o incluso diseños propios pero con leves detalles de consolas. Creo que por ahí una vez vi una Nintendo Wii, algo así, bien parecida a la Nintendo Wii, igual, calcada. Otras, como la Xbox 360 o la PlayStation 3 Fat, que ocuparon una carcasa por ahí, inclusive tenía su propia pantalla. Y bueno gente, hasta aquí llega nuestro video de hoy. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue tu primera consola de videojuegos o si tuviste una PlayStation, qué modelo era. Yo la primera consola que tuve fue una Mega Joy 2, una clónica con la forma del joystick de la Nintendo 64 y con los juegos incluidos en memoria. Era fantástica. Funcionaba con pilas y un día se me ocurrió ponerle un transformador y la quemé. Si te gustó este video, dale a like y también puedes suscribirte para recibir el contenido nuevo que iré subiendo a este canal. También puedes visitarme en este otro canal de gameplays que tenemos en conjunto con un amigo. Te lo agradecería un montón. Chao, chao. Hasta la próxima.